El escudo y la daga, hermano, representan, hermano, o era en el tiempo, ¿verdad?, de los reyes que salían al combate, salían a la guerra, ¿verdad?, y peleaban cuerpo a cuerpo. Representaba, ¿verdad?, era un escudo que protegía todo el cuerpo. Eso se ponía al frente para proteger, hermanos, de las saetas, de los dardos, de las lanzas. Protegía todo el cuerpo y era una barrera que obstaculizaba, hermano, al enemigo. O sea, en otras palabras, era difícilmente penetrar, hermano, a la barrera, hermano, donde estaba formado el ejército. Era algo que protegía. Entonces, si Dios está delante de nosotros, hermanos, si Dios va delante de nosotros, no hay demonio, no hay espíritu, ni aún el mismo diablo con todo el infierno se levante, no podrá hacerte daño. Usted no se imagina, hermano, de cuántas maldiciones quizás los satanistas han tirado para esta iglesia. Cuántas brujerías, cuántas hechicerías han hecho y no nos han podido hacer daño porque tenemos una protección divina. Tenemos, hermano, una sangre, la sangre de Cristo, que está, hermano, marcada en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando la pestilencia, hermano, cuando los dardos del enemigo, cuando la saeta del diablo, cuando los demonios son mandados por Satanás para dañarte, hermano, para destruirte, ven la sangre del nuevo pacto que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Hermano, la misión del enemigo, la misión de Satanás, el diablo, es destruirnos a todos. Pero él sabe bien que nosotros tenemos una protección divina. Él sabe bien que dentro de nuestro corazón hay un poder sobrenatural mayor que el poder que tiene él. Nosotros tenemos autoridad, nosotros tenemos poder. Dios nos ha dado poder para echar fuera demonios. Dios nos ha dado poder para destruir toda fuerza maligna. Pablo le dice a los efesios que nuestra lucha, dice, que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la lucha del cristiano, hermano, es una lucha espiritual que es fuerte. Mire, los principados no son cualquiera. Los gobernadores no son cualquiera. No estoy hablando de gobernadores ni principales humanos. Estoy hablando de categorías espirituales, demoníacas. Para vencer a un principado se necesita, hermano, el poder de Dios. Para vencer, ¿verdad?, a una potestad se necesita el poder de Dios. Y por eso Pablo comienza aconsejando. Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Pablo sabía que humanamente no se puede vencer. No es con nuestras propias fuerzas, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. De esa forma nosotros vamos a poder vencer. Ahora bien, él dice: no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Mire, el creyente tiene que estar convencido que realmente Dios está en él y él está en Dios. Porque es una comunión íntima. Entre Dios y el cristiano, hermano, es una comunión íntima. Usted tiene que estar convencido de que Dios mora en su casa. Y usted, hermano, tiene que convencerse de que Dios está en usted. Porque muchas veces creemos o pensamos que Dios mora en nosotros, pero nosotros no queremos morar en Él. Muchas veces solamente
solamente queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos obedecer lo que Dios dice. Solamente queremos el favor de Dios, pero no queremos hacer lo que Dios manda. Fíjense que es lamentable, hermano, y yo he escuchado de mucha gente, bueno, de gente inconversa, que está enferma, y cuando uno le hace el llamado para que acepte, dice que primero espera de que Dios lo sane y después aceptar. No se puede. Dios no trabaja así. Imagínense, si enfermo, ya agonizando, no quiere aceptar, ¿qué le hace pensar que alentado, que puede hacer todas las cosas, va a venir a los caminos del Señor? Es como algo ilógico. Entonces, hermano, a Dios no se le pone condiciones, es que Dios que pone las condiciones. Nosotros no podemos condicionar a Dios, que si me sanas acepto y si no, pues no. Dios no necesita del ser humano, es el ser humano que necesita de Dios. Dios lo creó todo, Él lo tiene todo, Él lo sabe todo y Él está en todo. Nosotros necesitamos de Dios. El ser humano necesita de la salvación, necesita de la protección divina. El ser humano, hermano, necesita del poder de Dios en su vida. Mire, versículo 3. Los cazadores acostumbraban a poner lazo, a poner trampas para poder, ¿verdad?, atrapar su presa. De igual forma, Satanás, el diablo, pone lazos, pone trampas para que el cristiano, para que el justo pueda caer, para poderlo atrapar, para poderlo destruir. Pero Dios, hermano, nos ha cercado, nos ha rodeado de bendiciones, nos ha protegido y nos ha guiado con su Santo Espíritu para que nosotros no caigamos en la trampa del enemigo. El Espíritu nos guía a nosotros. Si nosotros andamos bajo la dirección del Espíritu Santo, jamás caeremos en pecado. Si nosotros somos guiados por el Espíritu no te va a guiar a pecar. El Espíritu no te va a guiar a caer en la trampa del enemigo. Si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a conducir a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de Dios trabaja de esa forma. Ser protegido del lazo del cazador significa que el Señor no permitirá que la persona que confíe en Él caiga en una trampa del enemigo. Si nosotros confiamos plenamente en el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, jamás, hermano, vamos a caer en la trampa del enemigo. Dios nunca nos va a dejar perecer. Él nunca va a dejar que sus hijos sean destruidos. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hablemos un poquito de pestes. Han habido muchas pestes en el trayectorio o en el transcurso de la vida humana. Diferentes pestes, de muchas índoles. Estaba como la peste del ébola, la peste amarilla, la teófanis, también había una peste que llamaba así. Y está la peste también, la peste negra que se dio en Europa, que mató muchísima gente. Y la última, el COVID-19. Esa peste estremeció a todo el mundo entero. Hubo miedo, hubo terror. Hubo fatiga. Mentiroso sería el hombre que dijera que él no tuvo temor. Todos tuvimos miedo. Con la diferencia del mundo secular, que nosotros tenemos una esperanza viva. Con la diferencia de que nosotros confiamos en el poder de Dios, que Él nos iba a proteger. Todos pasamos por esa sombra. Todos pasamos por ese valle. Pero gracias a Dios que el Señor nos guardó y estamos aquí. Muchos quizás llegaron a estar en el hospital.
Muchos estuvieron graves, que parecía que ya no iban a sobrevivir. Pero la misericordia de Dios te alcanzó, te guardó, te hizo pasar por el proceso, sí, pero viste la gloria de Dios en ese proceso. Fuiste al hospital, sí, pero Dios estaba ahí contigo obrando. Nos enfermamos, lloramos cuando nos dimos cuenta que algunos seres queridos se fueron, que el Señor se los llevó. Y no quiero decir con esto que la protección de Dios no estaba sobre ellos. Claro que sí. Esa fue la voluntad de Dios. Ese fue el día estipulado para ellos. Pero el Señor nos guardó a nosotros. Y estamos aquí glorificando al Señor. Entonces, esas pestes, hermanos, que vienen golpeando al ser humano, siempre se van a dar. Recuerde que la mente humana, recuerde que los que están, hermano, en el poder, siempre ellos, hermano, están planeando cómo, hermano, hacer cosas nuevas. La ciencia, ella misma se va a destruir. El hombre, él mismo se va a destruir. ¿Cuántas cosas el hombre ha fabricado para destruir? Imagínense las bombas nucleares. La mente perversa, la mente tenebrosa y la ciencia maligna para elaborar todo esto para la misma destrucción del ser humano. Esa es, ¿verdad?, la sabiduría animal. Porque la sabiduría que viene de parte de Dios no es para destrucción. La sabiduría que viene de parte de Dios es para edificación. Entonces, hermano, el enemigo obra de diferente forma. Entonces, todas estas pestes, hermanos, se han dado y Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros. Dios nos ha protegido. El lazo del cazador, el enemigo tiene trampas cada día en tu vida. El enemigo, hermano, te acecha cada día, día y noche. Él no descansa, él no cesa, él no se fatiga. Él está diariamente planificando cómo hacerte caer, cómo hacerte daño, cómo hacerte caer en la trampa. Te pone esto, te pone lo otro. Claro, rechazamos lo que no nos gusta. El enemigo no te va a tentar o no te va a poner la trampa con algo que a ti no te gusta. Porque él sabe que fácilmente tú lo vas a rechazar. El enemigo pondrá algo que te va a atraer. Algo que a ti te gusta, que te encanta, que te apasiona. Por ahí va a comenzar el enemigo y poco a poco te irá haciendo caer. Pero si estás bajo la protección divina de Dios y si sos guiado por el Espíritu Santo de Dios, difícilmente caerás en una trampa. Porque el Espíritu te va a anunciar, el Espíritu te va a decir, eso no está bien. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa algo que cuando algo no está bien, yo siento una reprensión dentro de mí. No sé si a usted le sucede. Si hay cosas, hermano, usted sabe que en las redes sociales sale de todo. En las redes sociales sale de todo, hermano, y es inevitable. Pero hay cosas que no debemos de ver. Y el Espíritu, hermano, nos dice, o nos regaña, por decirlo así, dentro de nuestro ser, que es inapropiado ver eso, que es inapropiado escuchar eso. Entonces, hay una reprensión dentro de nuestro corazón cuando somos guiados por el Espíritu. Pero cuando ya, hermano, hemos salido de la protección divina, cuando el Espíritu de Dios ya no mora en nosotros, nos da cualquier cosa. Cuando el temor de Dios se ha alejado, cuando ya no hay temor de Dios en el ser humano, en el corazón de la persona, no le importa qué es lo que está viendo. Le da igual. Nosotros, hermanos, somos un pueblo especial. El pueblo cristiano es diferente a los demás pueblos. El cristianismo no es religión, el cristianismo es salvación. Nosotros somos un pueblo especial
Por eso es que los requisitos, hermanos, que nosotros debemos de cumplir o debemos de obedecer son bien estrictos. Y no son requisitos de hombre, no son pensamientos de hombre. Hermano, son palabras dadas por Dios. Entonces el Espíritu, hermano, nos guía a toda verdad y a toda justicia. El cazador, él se las ingenia de diferentes formas. Cómo poner trampa y dónde poner trampa. Fíjense que los cazadores no van a poner una trampa solo por ponerla en un lugar donde ellos saben de que no va a caer una presa. El cazador experimentado, él sabe por dónde pasa la presa y dónde colocar, hermano, la trampa. El enemigo sabe por dónde tú caminas. El enemigo sabe tu nivel de espiritualidad que tú tienes con Dios. El enemigo sabe tus debilidades. Él lo conoce. Y por eso es que debemos nosotros, hermano, de acudir a la protección divina de Dios. Porque el enemigo sabe todas estas cosas. Si la debilidad de alguien es el vicio, él sabe que el enemigo por ahí te va a atacar. Porque él conoce que esa es tu debilidad. Entonces, es la área donde uno tiene que velar. Es la área donde la persona tiene que estar, hermano, velando y cuidando, porque él sabe que es su debilidad. Hay debilidades en todos nosotros. La debilidad mía no es la misma con la debilidad suya. Tal vez hay cosas que a usted lo atrae que a mí no me atrae. Y es así porque somos diferentes. Pero el enemigo sabe por dónde atacar. El cazador sabe dónde poner la trampa. Pero nosotros, hermanos, aunque el enemigo ponga trampas, aunque el enemigo ponga, verdad, lazo, nosotros no caeremos porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Luego dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno ni saeta que vuela de día. El terror nocturno puede presentar los miedos. Usted sabe que hay mucha gente que tiene temor a la noche. Y siempre anda viendo cosas. Entonces, hermanos, el terror nocturno, a veces el enemigo trata de aprovecharse de ese miedo para infundir temor. Hay gente que siempre anda viendo fantasmas. Hay gente que siempre anda viendo sombras. Yo sé que existe, hermano, el terror nocturno, y estoy consciente de eso. Pero eso no significa que yo todo el tiempo voy a andar atemorizado en la noche. Eso no significa que yo todo el tiempo voy a andar viendo cosas. No, si el que mora en mí es superior a cualquier otra cosa aquí en la tierra. Si la protección divina de Dios está en ti, ningún demonio podrá tocarte. Y la protección divina de Dios, el poder divino de Dios, no te da miedo para que tú enfrentes a un demonio, te da valor para que tú lo puedas reprender. Él nos ha dado poder. El enemigo siempre, hermano, quiere intimidar. Usted sabe que los países, ¿por qué cree usted que los países muestran su potencia, verdad, militar? Lo que es Japón, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur, hacen exhibiciones militares para que el mundo vea y así poder atemorizar. Y de esa forma están atemorizados. ¿Qué país se mete con Rusia? Nadie quiere meterse con Rusia. ¿Quién se quiere meter con Corea del Norte? Nadie. Porque ellos han exhibido, hermano, el armamento que ellos tienen. Y están atemorizados. El mundo está atemorizado. De igual forma, la misma estrategia usa Satanás, el diablo.
Quiere atemorizar a los cristianos para que los cristianos no lo ataquen, para que los cristianos no lo reprendan. Y hay mucha gente atemorizada. Usted no tiene que tenerle miedo al enemigo. Usted no tiene que tenerle miedo al diablo. Usted está bajo la protección divina de Dios. Usted no tiene que tenerle miedo a los brujos. Los brujos no pueden hacer nada en contra de usted, porque usted está protegido con la sangre del Cordero. Usted hermano, habita bajo el abrigo del Altísimo. Ninguna maldición, ninguna conjuración, ni nada, ningún hechizo, encanto, lo que hagan los brujos, nada podrá tocarte. Porque está bajo la protección divina de Dios. El diablo no puede hacerte daño sin el consentimiento de Dios. Dios trabaja de esa forma. Entonces, hermano, el terror nocturno mencionado en el versículo 5 pudiera significar varias cosas. Uno, algunos piensan que se refieren, dicen, a terrores como fantasmas, como sombras, o muchas cosas que a veces son cosas imaginarias. Pero también puede representar a la angustia y el dolor, la aflicción que causan las enfermedades. Usted sabe que una enfermedad, no sé por qué, pero como que en la noche es como más fuerte. Es por el motivo de que el cuerpo está en proceso de reposo y los nervios se relajan. Y es donde se siente, ¿verdad?, el dolor extremo de una enfermedad. Mira, hermano, estar enfermo, las noches no sé por qué se sienten tan largas. Cuesta que amanezca. Pero es por la misma fatiga del dolor, por la misma fatiga de la enfermedad, por la misma fatiga, hermano, de la consecuencia de la enfermedad. El terror nocturno. No debemos, hermanos, de tener miedo. No debemos, hermanos, de nosotros estar desalentados. No debemos por qué estar nosotros afligidos. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos a un Dios soberano, que Él nos guarda y Él nos protege. Entonces, el salmista, hermano, hablando de todo esto, de que a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias de la vida, de las acechanzas del enemigo, tenemos a quien acudir. Tenemos, hermano, a quien nosotros, hermano, llegar a un refugio. A veces, hermanos, hay momentos, hermanos, difíciles en nuestra vida, donde parece que no podemos continuar, donde ya no vamos a avanzar. Pero déjeme decirle que tenemos un Dios poderoso. Descubrir la importancia al habitar, hermanos, bajo la protección divina de Dios. Confiar en el Señor en medio de las calamidades de la vida. Confiar en el Señor en los problemas, hermanos, en la angustia, en la desesperación. Asegurarnos de poner a salvo o de tener dentro del abrigo a nuestra familia. Muchas veces, como que no nos importa nuestra familia. Y decimos que cada quien busque su lado. Nosotros tenemos la responsabilidad que tuvo Noé. Fíjese que Noé, el evangelista, que duró mucho tiempo pregonando que venía un diluvio y la gente no le quiso creer, pero ¿sabe qué? Lo bueno es que Noé salvó su familia. Y hay mucha gente preocupada por el mundo y su familia se está perdiendo. Hay mucha gente que quiere conquistar el mundo y sus hijos van rumbo al infierno. Asegurémonos de que nuestra familia habite bajo el abrigo del Altísimo de Dios.
Asegurémonos, hermanos, que nuestra familia, sus hijos, sus hermanos, estén bajo el abrigo del Altísimo de Dios. Asegurémonos, seamos sabios como Noé, de que nuestra familia se salve. Entonces, hermano, hay que asegurarnos, poner a salvo a nuestra familia y amigos. El sentirse seguro es, hermano, un símbolo de estar confiado o de saber de que está bajo la protección divina de Dios. Usted tiene que estar convencido totalmente, hermano, de que está bajo la protección divina de Dios. Y usted puede decir, pero si estoy bajo la protección divina de Dios, ¿por qué tengo esta enfermedad? Usted puede decir, pero si yo estoy bajo la protección divina de Dios, ¿por qué me está pasando este problema? Yo dije al principio que estas cosas no se pueden quitar. Pero la ventaja es de que Dios está en ese proceso. Dios está, hermano, en medio de la tempestad. Dios está con nosotros. Entonces, al habitar, hermano, tenemos esa protección, ese refugio que Dios nos brinda a cada uno de nosotros. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000. Mire, esa es la bendición de la protección. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué no va a llegar? Porque estás protegido, estás cubierto con la protección divina de Dios. Tú vas a escuchar diferentes noticias, que en el mundo hay terremotos, hay guerras, hay confrontaciones, hay de diferentes cosas. Hay pestes, mortandades y muchas cosas que son profecías bíblicas que se están cumpliendo. Pero a ti no te podrán hacer daño. La maldición no podrá tocarte. Mire, las profecías bíblicas, hermano, se van a cumplir. Quiera usted o no lo quiera, se van a cumplir. Pero las profecías, hermanos, son señales que el Señor nos dejó para que nosotros nos percatemos que Cristo está a las puertas. Hay gente que comienza a llorar porque ve, hermano, terremotos, pestilencia, ve rumores de guerra, escucha rumores de guerra. Hermano, eso se va a dar. Y esos son principios de dolores. Mire, la apostasía en las congregaciones, eso está terrible, hermano. Terrible, terrible. ¿Cuánta filosofía hueca se ha levantado hoy en día? ¿Cuánta enseñanza falsa? ¿Cuántos pensamientos de hombre, enseñanzas de hombre, doctrinas de demonio que se han infiltrado en la casa del Señor? Por eso, hermano, es que es necesario de que el cristiano día tras día, hermano, lleve una vida santificada al Señor. Día tras día debemos, hermano, de estudiar la palabra del Señor. Las profecías se van a cumplir. Eso se va a cumplir. Nosotros lo que tenemos que hacer es, hermano, de saber discernir los tiempos en que estamos viviendo. Son tiempos apocalípticos, tiempos finales. Y es donde nosotros, hermanos, tenemos que entender que Cristo está a las puertas. Tenemos que preocuparnos por nuestra salvación, hermano. Entonces, hermano, versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En otras palabras, no caerá una maldición sobre tu casa. No vendrá
ninguna conjuración, ninguna brujería, ninguna hechicería podrá tocar tu morada, porque Dios habita en ti y tú habitas en Dios. Fíjense que a mí me da vergüenza, hermano, de gente que anda creyendo que le han hecho mal. ¿Cómo es posible que un cristiano verdadero, que el Espíritu de Dios está en él y que Dios, hermano, mora en él, anda creyendo en esas cosas? Mire cómo lo tiene de turbado el enemigo. Cualquier dolorcito que siente en el cuerpo dice que es maldición, que es brujería. Cualquier ruido que en la casa, que le han hecho brujería. Y Satanás, el diablo, ha minado la mente de mucha gente de esa forma, que no duerme tranquila, no vive en paz. ¿Por qué anda creyendo esas cosas? Claro, si usted tiene fe en eso, Jesús dijo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Si usted tiene fe que le va a caer una maldición, le va a caer porque usted tiene fe. Si usted está creyendo en brujería, que le han hecho brujería, le va a llegar. Porque usted tiene fe en eso, anda creyendo en eso. Pero si usted viene y se arrodilla, hermano, y se cubre con la sangre de Cristo y habita bajo la protección divina de Dios, ninguna plaga tocará tu morada. Y es una vergüenza de que la gente que cree en un Dios poderoso le ande dando, hermano, atribuciones más al diablo que a Dios. Hablan más de Satanás que de Dios. Exaltan más el poder de Satanás que el poder de Dios. Le dan más credibilidad al poder de Satanás que al poder de Dios. Claro, existe, la maldad existe. La brujería existe. Claro que sí. La ciencia del bien y del mal ahí está. Pero usted y yo somos un pueblo diferente. Nosotros no somos huérfanos. Tenemos un Dios poderoso que nos ayuda, que nos protege. Entonces esta gente que anda creyendo estas cosas ya se salió de la protección divina de Dios. Ya no mora bajo el abrigo del Altísimo. El enemigo los tiene turbados, los tiene confundidos. Usted no está para creer en esas cosas, usted está para creer en el poder divino de Dios. No podemos evitar los peligros que nos rodean, pero debemos de estar confiados en nuestro Dios. Y debemos de tener en cuenta que nuestro refugio en Dios estamos seguros. No podemos evitar los peligros que se nos van a presentar, las acechanzas del enemigo. Pero sí debemos de tener en cuenta, hermano, de que Dios está con nosotros. Sí debemos de tener en cuenta de que Dios, hermano, está con su pueblo. Y mire, y Dios, hermano, ha librado a todos los héroes de la fe, los ha librado de muchísimas cosas. Imagínense que Dios usó a Abraham para librar a Lot cuando lo tenían cautivo. Dios usó a Abraham para que fuera y lo liberara, porque Lot era un hombre justo. Entonces Dios, hermano, obró de esa forma a través de Abraham para poderlo liberar. Génesis capítulo 14, versículo 12 en adelante. Entonces Dios obra de diferentes formas. Dios protege. Dios libra de diferentes maneras. Dios libra a su pueblo también, hermano, cuando iban cruzando sobre el Mar Rojo, en Éxodo 14. Dios obra de una forma sobrenatural que a veces no logramos entender nosotros. Imagínense, Dios libra a su pueblo cuando pasa por el Jordán. Josué capítulo 3. Ahí vemos cómo las aguas se dividieron para que el pueblo pudiera pasar por tierra seca. También vemos en el tiempo de Moisés cómo Dios dividió el Mar Rojo para que su pueblo pudiera pasar por tierra seca, porque Faraón venía atrás para exterminar al pueblo de Israel.
Dios protege, Dios cuida, Dios salva a sus escogidos siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo a obedecer su palabra. Dios obra de esa forma. Dios libra a David de la lanza de Saúl. Primero de Samuel, capítulo 19, versículo 1 al 12. Entonces, Dios ha librado a los héroes de la fe porque han confiado plenamente en la protección divina de Dios. Y si ese Dios es el mismo nuestro Dios, ¿de qué tenemos temor? Si Dios nos va a librar, Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar. Ponga esta palabra, hermano, dentro de su corazón, de que Dios estará contigo en cualquier adversidad. No importa las circunstancias de la vida, pero si usted confía plenamente en el poder de Dios, Dios estará obrando grandemente en su vida. Así que, hermano, vamos a orar en esta hermosa tarde, a poner en la mano del Señor este culto que se va a iniciar, hermano, en esta hora, y que sea el Señor bendiciendo. Y gracias, hermanos, por su atención, esperando que esta enseñanza sea de edificación. Vengamos en palabras de oración, hermano. Amantísimo Padre, buen Dios que está en gloria,